Mi nombre es Federico Buyolo, soy actualmente diputado en el Congreso de los Diputados por la provincia de Alicante. Soy licenciado en Pedagogía y actualmente también estoy cursando un máster de investigación educativa. Mm, Mi labor ahora mismo es más política que pedagógica, pero bueno, al margen de todo, siempre hacemos, los pedagogos, como bien sabéis, siempre hacemos nuestra labor en cualquier sitio de los que estamos. Pues mirad, yo creo que los políticos hemos dicho mucho y sí, muchas veces se dice el tema de la pedagogía política, ¿no? Que hay que hacer pedagogía política. Y ciertamente es lo que yo intento, ¿no? Lo que intento es, en muchas de las ocasiones y de las cosas que hacemos, es explicar bien a la gente lo que significan muchas de las acciones que hacemos, tanto desde la base de lo que es la política y la necesidad de la política hasta aquellas actuaciones que hacemos. Entonces, desde el punto de vista legislativo, tu función es la de legislar, pero además tenemos la parte de difusión y de dar información a los ciudadanos. Y en esa parte sí que trabajo mucho todos aquellos aspectos que tienen que ver con la pedagogía que apliqué, estudié en la carrera y sobre todo que he aplicado en otras áreas y en otras actividades que he hecho, ¿no? Y en esa parte es la que más me centro cuando hago las charlas, los debates, etcétera, etcétera. Y además también edito un boletín propio donde doy información de las actividades que hacemos y sobre el papel de los políticos, de los diputados y del Congreso de los Diputados. Bueno, mira, la pedagogía es muy importante. Es decir, yo creo que imagínate, es un hasta transversal. Es decir, ahí tiene su parte, es decir, metodológica, etcétera, etcétera, fundamental, que eso lo sabemos y en la carrera se estudia muy bien. Pero yo la pedagogía la veo como algo muy transversal. Mira, en política siempre se ha dicho que la pedagogía política, los políticos tenemos que hacer más pedagogía. Yo afortunadamente tengo esa doble vertiente de ser pedagogo y ahora mismo ejercer mi labor política. Por lo tanto, es importante también que todos, a la hora de hacer las cosas que hacemos, podamos explicar de la mejor manera a la gente que pueda aprender aquello en lo que estamos. Mira, hace poco estábamos en una reunión en el Ministerio de Educación y una rectora nos preguntaba, estábamos allí en varias reuniones, varios diputados, y una rectora me decía, ay, entonces tú eres pedagogo. Digo, sí, sí, soy pedagogo. Dice, bueno, el que enseña a los niños, ¿no? Digo, pues no, no, esa no es la labor de un pedagogo. Nosotros enseñamos a enseñar y eso es fundamental, de esos instrumentos que permiten enseñar a enseñar. Es cierto que la pedagogía a veces se ha quedado un poco retrasada, sinceramente, porque hay otras carreras, en este caso como psicología y con el grado que apareció de psicopedagogía, donde nosotros los pedagogos quedamos un poco apartados en oposiciones, etcétera, etcétera. Pero que es fundamental en la labor que hacemos los pedagogos. Y como te decía, y vuelvo al principio, en este caso yo como político la utilizo día a día. Y es mi manera de explicar las cosas, mi manera de hacer entender la labor que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Y en esa función los pedagogos somos fundamentales para enseñar, para aprender, para tener los instrumentos, para dar la fundamentación a los profesores, a los maestros, a los formadores de lo que es la educación y por qué se hace educación. Efectivamente, no es nada positivo que cada cierto tiempo tengamos una nueva ley educativa. También es verdad que hay que explicarlo bien. Es decir, nosotros hemos tenido la primera ley, después de la gran ley, que fue la ley Moyano, como sabéis, que fue la que más duró. También es verdad que es bastante mala para ahora y para lo que fue la educación en España. Pero sí que la primera ley, sabéis que es la Ley General de Educación, que se hizo en la época de la dictadura, luego fue la LOCSE, después, bueno, en media estuvo la Ley de Derecho a la Educación, etcétera, etcétera, y otras leyes menores, pero lo que modulaba el sistema, hemos tenido la LOCSE, la LOE, que hay que decir que la LOE es una evolución de la LOCSE, no es una nueva ley. La LOE lo que pretendió es corregir aquellos errores que tenía la LOCSE y aplicar otras medidas que podían mejorar la educación. Y anteriormente tuvimos la LOCE, que fue la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, que no llegó a aplicarse nunca, y ahora tenemos la LOMCE. La LOMCE, el problema es que sea una nueva ley de educación, sino que es un híbrido entre lo que es la LOE y lo que quería hacer el Partido Popular. Lo que no se puede hacer de la educación es utilizar las leyes educativas como una arma ideológica.
Mira, yo lo he explicado muchas veces en la comisión, tuve la oportunidad de ser ponente en la LOMCE por el Partido Socialista y decía, miren, tenemos que desvincular los temas políticos de los temas pedagógicos. En los temas pedagógicos es lo que no podemos estar cambiando a los alumnos. La LOE, por mucho que el Partido Popular se empeñe en decirlo, ha conseguido rebajar el número de abandono escolar en 8 puntos en 6 años. Esa es una realidad y eso no pueden negarlo. Entonces, los aspectos pedagógicos no pueden estar ligados a los aspectos políticos. Debatamos con los pedagogos aquellos aspectos pedagógicos que tienen que hacerse y que se tienen que implementar para nuestro sistema para que mejore, y los políticos que nos dediquemos a esa parte política del sistema y del armazón del sistema. Que los padres no puedan participar en la educación de sus hijos a través de los consejos escolares, como se ha limitado, es una acción política. Que tiene que ver mucho con la pedagogía también, porque entendemos o desde nuestro punto entendemos de una educación inclusiva, incluso UNESCO, sabéis que tienen muchos documentos hablando de esa educación inclusiva. Y lo que no puede ser es que se mezcle todo y tengamos, por ejemplo, ayer lo hablaba con un diputado del PP, también de la comisión, que decía, mira, es que es una barbaridad que nos pongamos a hacer un modelo de enseñanzas troncales, optativas, como tiene la universidad, para la educación infantil. Es una barbaridad que quisieran hacer un solo ciclo de educación primaria, cuando no tiene nada que ver con los aspectos pedagógicos. Por lo tanto, cuidado, los aspectos pedagógicos que lo trabajen los pedagogos, que lleguen a acuerdo los pedagogos y que eso se permanezca fijo durante todas las legislaturas, cambie o no cambie el partido político, y el aspecto político que lo trabajen los políticos. Y por supuesto, las elecciones, luego los ciudadanos eligen qué modelo político quieren hacerse y qué modelo no. Pero claro, lo que no se puede tocar son los principios pedagógicos con lo que estaba en el sistema. Sí, mira, yo coincido con Ken Robertson, que sabéis que es un pedagogo que ahora mismo está trabajando en inglés, está Sir, es un Sir, hay que decir que es alguien importante y ahora está trabajando en Estados Unidos, y él lo dice mucho, ¿no? Es decir, que al final no hay ningún sistema educativo que sea mejor que sus propios maestros. Por lo tanto, yo defiendo mucho la labor del maestro. Maestros hay malos, como hay pedagogos malos, como hay políticos malos y como hay fontaneros malos. Pero la mayoría trabaja para que en su aula y para que sus alumnos aprendan de verdad. Porque hay una cosa que es enseñar y otra cosa es aprender. No solo se basa en enseñar, sino que también que los chavales aprendan. Obviamente estamos en una sociedad distinta. Los chavales tienen muchas más herramientas y sobre todo muchas mejores competencias que las que teníamos nosotros. Tú y yo estamos hablando ahora por Skype. Mi hija de 9 años, yo he empezado a utilizar Skype hace poquito. Mi hija de 9 años ya habla con Skype y conmigo, con su primo que está fuera y tal. Los chavales, cuando trabajan, tengo otra hija de 13 años, está al mismo tiempo con el Skype, con el Google abierto, buscando vídeos en Internet sobre profesores que han explicado una materia, etcétera, etcétera. Los libros de texto, yo tengo un amigo, un compañero, que además es pedagogo, también diputado por Pontevedra, y hablamos mucho del tema de los libros de texto. Y él es partidario, por ejemplo, porque vivió en su día, el que no existieran libros de texto, sino que los profesores se pudieran confeccionar sus libros de texto. Hay una amalgama de herramientas y posibilidades que hay que ofrecerle a los profesores para que puedan desarrollar su proyecto. Por supuesto, cumpliendo unos estándares y, por supuesto, cumpliendo unos currículum que tenemos que designar entre todos, porque estábamos hablando también la educación de un país y, por lo tanto, de sus ciudadanos. Pero tenemos que darle más libertad a los profesores y, sobre todo, aplicar modelos pedagógicos. Mira, yo asumo aquí el mea culpa y además os lo digo con toda libertad. Por ejemplo, nosotros como Partido Socialista hemos tenido un problema ahora. Es decir, mira, en la izquierda, en la época de la República, tenía un modelo pedagógico, principalmente a través de la institución libre de enseñanza, los pilares de la institución libre de enseñanza, y un proyecto político. Conjugó esas dos cosas y hizo la gran reforma de la educación en este país. Yo soy un enamorado de la educación en la Segunda República y, sobre todo, también anteriormente de la institución libre de enseñanza. En la transición, los movimientos de renovación pedagógica, la escuela nueva, la escuela Ferrer, etcétera, etcétera, lo mismo, teníamos un modelo pedagógico y un modelo político. Hoy, yo lo he discutido con algunos de mis compañeros, a la izquierda nos falta ese modelo pedagógico, nos falta definir ese modelo pedagógico. El político lo tenemos claro, lo tenemos muy claro de lo que hay que hacer, pero el modelo pedagógico todavía no lo tenemos bien definido. Y en eso es lo que tenemos que estar trabajando, y de hecho algunos de nosotros estamos trabajando en eso ahora. Mira,
De PISA dos cosas. Es decir, no podemos, eso al ministro se lo hemos dicho, no podemos valorar toda la película quedándonos solo con un fotograma. De hecho, PISA lo dice, que España y Corea son dos de los países que más han avanzado en educación en este país. Además, como sabéis, somos el segundo país más equitativo, ahora ya no, desde que gobierna el Partido Popular, y hemos rebajado esa situación de ser el país más equitativo. ¿Qué nos dice PISA, aparte de la brocha gorda de decir, oye, estos son los resultados? Mirar, nosotros tenemos un problema importante como país en comparación con PISA. Por cierto, no me quiero meter con PISA, pero hay que saber que PISA lo hacen no lo hacen pedagogos, sino son economistas los que hacen esas baremaciones. Con lo cual también, pongámoslos también en tela de juicio eso. Pero bueno, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que entre las 4 horquillas, las 2 primeras horquillas, es decir, de los que menos saben o de los que peor resultados tienen, estamos prácticamente igualados. En la horquilla del medio estamos un poquito bajo y nuestro gran problema es por la horquilla de arriba, es decir, de los alumnos excelentes. Pues tomemos eso, hagamos eso, no fastidiemos todo el sistema y atendamos esa necesidad que tenemos. PISA también nos dice que Madrid tiene unos resultados que son mejores que los que son en Extremadura o los que son en mi comunidad, en la Comunidad Valenciana. Pues hace poquito teníamos un economista cuando la LOMCE y nos decía, oiga, tienen ahí los datos, ataquen usted a los problemas que le dicen los datos, no coja otra vez por el problema. ¿Es el problema la ley de educación cuando el abandono escolar en Asturias es 20 puntos por debajo del que tenemos nosotros en la Comunidad Valenciana? Allí tienen un abandono escolar de no llega al 10%, nosotros tenemos un abandono escolar de más del 28%, o Baleares del 34%. Es decir, hay problemas socioeconómicos en este país que hay que atajar también, que no tienen que ver con la educación y que PISA lo único que pone de relieve es esa circunstancia. Por lo tanto, creo que no se puede coger PISA a brocha gorda, sino a pincel y decir, oiga, ¿dónde está el problema? ¿El problema está en Baleares por abandono escolar, por los chavales de tal? Haga usted medidas para hacer esas cuestiones, pero no rompa todo el sistema diciendo que es que esta es la solución. No, no es un tema pedagógico, sino ideológico. Y por lo tanto, lo que nos lleva es otra vez a romper el sistema y sobre todo, si partimos de premisas falsas, que lo ha hecho el Partido Popular, lo que tendremos son resultados catastróficos. Nada, pues nada, para mí un placer y la verdad es que os animo a seguir con estas iniciativas, os animo a seguir estudiando pedagogía, a seguir avanzando. Yo, este es mi mundo desde hace muchos años. Empecé como monitor de centro de vacaciones, luego director de centro de vacaciones, animador sociocultural y ahora pedagogo y ahora pues ya prácticamente preparando el máster universitario para que lo termino ahora dentro de poco de investigación educativa para preparar el doctorado, ¿no? Con lo cual, os animo a seguir. El mundo de la pedagogía es apasionante. Son muchos los campos en los que los pedagogos podemos trabajar y, sobre todo, que somos muy necesarios hoy en día y que tenemos que conseguir ese reconocimiento del papel que realizamos los pedagogos, independientemente en el área que estemos.